Bueno, les damos la bienvenida a todos, gracias por unirse, que siempre es un esfuerzo, pero vamos a compartir un tema es un tema que le gusta mucho a Gabriel Micali. Gabriel es el coordinador médico, obviamente, y con Gabriel hemos hecho una experiencia hermosa con este tema en el exterior, y es un tema, todo el tema de la depresión es un tema que está todos los días y que es de esas cosas que son como puntos ciegos que no los miramos. Sabemos que todo esto existe y por ahí con herramientas simples y entendiendo un poco podemos mejorarlo. Así que bueno, un placer que Gaby toque este tema. Gabriel. Bueno, muchas gracias, Melina. Gracias a todos por estar hoy a esta hora acá con nosotros. La verdad es que estuvo muy buena la experiencia que hicimos en Chicago, Melina, el año pasado. Y un poco voy a arrancar con una frase de un colega mío que dice que las patologías no respetan especialidad, o sea, no se quedan nunca con un solo especialista y en general nos abarcan un poco más transversalmente. Y de aquí nace hablemos de la combinación, si hay alguna asociación entre enfermedad cardiovascular y depresión. Para eso me basé en distintas publicaciones, pero sobre todo agarré un review que se presentó hace pocos meses en una revista china, en fin del año pasado, que lo que hicieron es evaluar un poco todo lo que estaba publicado al respecto. En su introducción hablan que la patología cardiovascular y psicológica frecuentemente coexisten. Hay algo obvio, que es cuando un paciente tiene un evento cardiovascular, puede tener una depresión reactiva, pero hay una etapa donde se puede pasar de lo que es depresión reactiva a una depresión mayor con criterios de depresión en forma autónoma. La depresión plantea entonces un riesgo notable para la evolución de la enfermedad cardiovascular y claramente tiene peor evolución. Los pacientes depresivos presentan una mayor susceptibilidad a la vez de desarrollar enfermedad cardiovascular. Sabemos que cuando los pacientes con patología cardiovascular, yo lo hablo holgadamente, después nos vamos a meter con enfermedad coronaria puntualmente y otros factores de riesgo. Cuando los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen depresión, tienen mayor riesgo de mortalidad dentro de un plazo de 5 años, o sea, en plazos relativamente cortos. Hay poco escrito sobre la patogénesis precisa para enfermedad cardiovascular con depresión y es un poco el objetivo de este artículo, de esta presentación, ir analizando qué puntos tienen en común y qué mecanismos puede haber subyacentes que ligan a las dos patologías. Entonces sabemos que hay una asociación bidireccional. Los pacientes con depresión tienen más susceptibilidad de enfermedad cardiovascular y los pacientes con enfermedad cardiovascular tienden a experimentar más depresión comórbida, hablando de depresión mayor y no depresión reactiva. Estas dos condiciones serían entonces mutuamente causales y ejercen efectos recíprocos entre sí, constituyendo un importante riesgo para la salud. La depresión hoy en día ya hay muchas publicaciones que la ponen como un factor de riesgo coronario, así como la hipertensión, la dislipemia, la diabetes, tabaquismo, etcétera. Eh, la ansiedad, que es uno de los síntomas prevalentes dentro de lo que es un cuadro depresivo, aunque no solo, y la depresión son factores de riesgo y tienen tasa de prevalencia de entre 21 y 13% en pacientes con enfermedad cardiovascular. La depresión la vamos a definir muy sintéticamente y aprovecho que no hay ningún psiquiatra entre nosotros como un cuadro caracterizado por mal humor, falta de placer, la llaman alexitimia de alguna manera los psiquiatras, y que reduce la calidad de vida, que impacta en la calidad de vida y que se prolonga en el tiempo, no es algo de un momento. La OMS habla de que alrededor del 5% de la población total, abarcando todas las edades, padece depresión mayor, pero viene increyendo y se disparó muy fuerte durante la pandemia de COVID, con epidemia de suicidios también, y se estima que de seguir con estos números para el 2030 sería una de las principales cargas de enfermedad a nivel global. Un análisis de ensayos clínicos publicados, están las referencias, después si quieren les hago llegar la presentación y la referencia de respaldo. Ha demostrado que cuando la depresión mejora, mejora el pronóstico de la enfermedad coronaria también. La prevalencia de depresión en pacientes con enfermedad cardiovascular se incrementa entre un 20 y un 40% respecto que de pacientes sanos que no tienen enfermedad cardiovascular. Hay un análisis a su vez que evalúa la morbilidad y la persistencia de la melancolía, que es otra percepción sintomatológica, en pacientes que sufren un infarto de miocardio y muestra que la melancolía es común y sostenida en el posinfarto. Entonces, ¿cuáles fueron los métodos de esta publicación de las que les estoy hablando? Buscaron en inglés, en PubMed,
en los últimos 10 años, 20 años, entre el 2003 y el 2023, asociaron las palabras enfermedad cardiovascular, depresión y los distintos mecanismos subyacentes que iban apareciendo en distintas publicaciones, como disfunción autonómica, serotonina, ácidos grasos poliinsaturados omega 3, enfermedad intestinal, flora intestinal, genes, microRN. Epidemiología. En verdad, esta asociación entre enfermedad cardiovascular y depresión ya está descrita prácticamente hace 100 años. En la década del 30 había dos estudios longitudinales que empezaron a hablar de que sobre depresión, que los pacientes tenían mayor mortalidad cardiovascular. Entre los adultos chinos, les dije que este era un estudio hecho en China, un trabajo publicado en China, la depresión también se asocia con mayor mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, especialmente en los hombres. En pacientes con cardiopatía isquémica, con frecuencia se observa depresión y mucho más que en la población general, como vengo diciendo. Hay mayor probabilidad de desarrollar patología aterosclerótica y de tener eventos cardiovasculares serios, y tienen vías fisiopatológicas que están estrechamente relacionados. No se ha encontrado que los antidepresivos tengan un impacto directo en mejorar el sistema cardiovascular, pero una reducción de los síntomas depresivos podría disminuir los eventos cardiovasculares, y genéticamente la susceptibilidad a la depresión puede tener un efecto causal en enfermedad cardiovascular e infarto, y el tabaquismo y los lípidos podrían ser mediadores que gatillan esta expresión génica. Los artículos estos son muy interesantes, después al que le interesa me los pide por privado y se los mando, ¿sí? Sabemos que en la consulta los cardiólogos tratamos o derivamos a los servicios de salud mental, a la psiquiatría puntualmente, a menos del 20% de los pacientes que deberían recibir tratamiento para la depresión. Un poco culpa nuestra que no pesquisamos los síntomas, que los menospreciamos, que le decimos a la gente, usted tuvo un infarto, usted tuvo una ACV, usted lo revascularizaron, es normal que se sienta depresivo, ya va a pasar, y lo dejamos ahí, y en algunos casos lo pesquisamos y los derivamos a psiquiatría y recibimos la respuesta muchas veces, porque en verdad hay cierta estigmatización todavía con la consulta con salud mental y le tenemos miedo y por eso nos inhibimos y queremos derivar a los pacientes y no siempre nos animamos, lo hacemos en forma no convincente, el paciente le dice, doctor, yo no estoy loco, me siento triste nada más. Entonces hay muchos médicos en el mundo que están empezando a tratar con antidepresivos directamente a los pacientes, sobre todo en edad mayor. En algún momento en alguna presentación Gabriel Weisman habló de la alta prevalencia de depresión en la población mayor, que en general es la gente que tiene también más evento cardiovascular y que más vemos en nuestros consultorios. Sabemos que el ejercicio adecuado reduce la mortalidad en enfermos cardiovasculares y puntualmente mejora también mucho la sintomatología en los pacientes depresivos. El ejercicio entonces es una vacuna para la enfermedad coronaria y vacuna y tratamiento también para la depresión. En pacientes con enfermedad cardiovascular, con depresión comórbida, sabemos que tienen peor pronóstico, como dije antes, y se informa que los inhibidores de la recaptación de serotonina pueden tener un impacto favorable. Los mecanismos potenciales de asociación que se observaron en las distintas publicaciones tienen que ver con el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, factores genéticos, disfunción autonómica, serotonina, microRN, omega 3 y flora intestinal, que es algo que está bastante de moda recientemente. Muy rápido, eje hipotálamo pituitario suprarrenal, con la secreción finalmente de cortisol para hacerlo rápido, es parte esencial del sistema neuroendocrino. La respuesta al estrés depende de una adecuada función de este eje, y los glucocorticoides desempeñan un papel clave en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Están relacionados también con la aceleración de la aparición y progresión de la aterosclerosis. El aumento del cortisol está relacionado tanto con patología psicológica como cardiológica. El elevado cortisol plasmático matutino, que es algo que dosan mucho los psiquiatras para ver el estado de la depresión de los pacientes, también predispone a empeorar los factores básicos de riesgo cardiovascular, y aumenta el exceso del cortisol el riesgo cardiovascular. El eje hipotálamo pituitario adrenal desempeña un papel vital en procesos fisiopatológicos como ansiedad, depresión y disfunción cognitiva en el mediano y largo plazo.
Hay variaciones significativas en el cortisol en los estudios de los pacientes que tienen tanto depresión endógena como depresión psicótica. El rendimiento cognitivo se asocia negativamente con el cortisol elevado en todos los sujetos estudiados con estudios neurocognitivos. Y el eje está significativamente alterado en pacientes con depresión, con enfermedad coronaria asociada con depresión. Vamos a hablar ahora de inflamación. Los cardiólogos ya estamos acostumbrados a asociar inflamación con placa aterosclerótica, con evolución, con más riesgo. Medimos la proteína C reactiva. Sabemos que biomarcadores inflamatorios como interleuquina 6, CD40, proteína C reactiva, complemento y mieloperoxidasa se pueden utilizar para medir la gravedad y el pronóstico de la enfermedad coronaria, y parece que también su alteración se ve exacerbada en pacientes con patología psicológica. Hay cambios en factores inflamatorios en ambas patologías. Hay distintos metaanálisis que observan la influencia del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que están significativamente elevados en pacientes con depresión mayor. Y habría mecanismos distintos descritos que terminan causando neurodegeneración en animales de laboratorio y depresión, tanto en humanos como en animales de laboratorio en forma inducida. Interleuquina 6, proteína C reactiva, relacionados con la depresión. Inflamasoma NLRP3 puede ser activado por el estrés, aumentando la secreción de interleuquina 1, y esta está implicada también en la fisiopatología de trastornos sistémicos como diabetes y enfermedad cardiovascular. En depresión mayor se exhibe recuento de plaquetas, monocitos y linfocitos e índices inmunoinflamatorios sistémicos elevados. Y el recuento de monocitos también vemos que se asocia con peor evolución en pacientes con enfermedad coronaria y depresión mayor. Vemos entonces que hay una superposición entre todos estos factores que tienen que ver con la inflamación, como proteína C reactiva, interleuquina 6, CD40, factor de necrosis tumoral alfa, que los vemos elevados tanto en procesos de depresión como enfermedad coronaria. Disfunción autonómica. En los estados de ánimo alterado, las alteraciones autonómicas se observan habitualmente y son un mecanismo fisiológico que conecta tanto la depresión con varias disfunciones físicas. El estrés social sabemos que desencadena comportamientos similares a la depresión y cambios cardiovasculares, donde aumenta el impulso simpático en forma excesiva. Digamos, es una obviedad que los pacientes se ponen nerviosos o bien situaciones de estrés y se ponen hipertensos y taquicárdicos, pero los pacientes con depresión mayor tienden a tener mayor frecuencia cardíaca y tienden a tener menor variabilidad de la frecuencia cardíaca que pacientes sin depresión mayor. Y sabemos que la disminución en la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un predictor de mayor riesgo en los pacientes con patología cardiovascular. El mecanismo de la serotonina. La depresión frecuentemente es provocada por el estrés. Sabemos que hay una depresión de la actividad de la serotonina a nivel sináptico, por eso la mayoría de los antidepresivos que se usan hoy son inhibidores de la recaptación de la serotonina. También hay inhibidores de la recaptación mixta con otros neurotransmisores, también con dopamina, y que tiene la serotonina un papel fundamental en la fisiopatología de la depresión. En enfermedad cerebrovascular actúa como neurotransmisor, pero también actúa como hormona periférica. El sistema de la serotonina se ve perturbado por el estrés, lo que interfiere con el ritmo cardíaco y hace que las personas también sean más susceptibles a la depresión. Después de un accidente cerebrovascular, la depresión es uno de los cuadros psiquiátricos más comunes. Obviamente hay en un principio una depresión reactiva porque es una de las peores patologías que se puede sufrir porque nos deja muchas veces con discapacidad, pero vemos también que adquiere características de depresión mayor en muchos pacientes, inclusive cuando han tenido un accidente isquémico transitorio y han quedado sin secuela. Hay distintos estudios que han mostrado en pacientes con ACV, accidente isquémico transitorio, versus pacientes control, que tienen niveles de serotonina y de receptores para serotonina más altos que en el grupo control, lo que habla de la importancia de la serotonina en la sintomatología de estos pacientes. La incidencia clínica de depresión en pacientes por ACV llega hasta un 55%.
En el corazón humano, las isoformas del receptor de serotonina 4 median efectos contráctiles, cronotrópicos y proarrítmicos. La expresión del receptor de serotonina puede verse alterada en la enfermedad cardiovascular. La aterosclerosis también podría estar relacionada con la activación intracelular de receptores posttransduccionales que tienen que ver con la serotonina. Vemos entonces de vuelta cómo hay mecanismos cruzados para la serotonina con distintos receptores a nivel del sistema nervioso central y en enfermedad cardiovascular. El gen transportador de serotonina se relaciona con un mayor riesgo de eventos cardíacos recurrentes en pacientes con infarto. Habría alteraciones génicas que hablan de que a distinta expresión de los receptores de serotonina hay más riesgo de padecer un infarto de miocardio. Los microARNs pequeños no codificantes funcionan como reguladores posttranscripcionales de la expresión génica, se consideran como controladores críticos de una variedad de procesos fisiológicos y patológicos asociados con enfermedad cardiovascular y se han evaluado como posibles nuevos biomarcadores de pronóstico para la enfermedad coronaria. Hay microARNs que derivan del cerebro que también parecen estar involucrados en el proceso de depresión y puntualmente el MIR133 puede ser un biomarcador de infarto y también está alterado en la depresión. Y también el MIR21 es un macroARN asociado tanto con patología oncológica, con cerebrovascular y en pacientes con depresión y alcoholismo tenemos menos concentraciones de MIR21. Este cuadro habla de los distintos microARNs y aquellos que tienen relación tanto con enfermedad cardiovascular como con depresión, y el MIR21 sería uno de ellos. Ácidos grasos poliinsaturados omega 3. Sabemos que evidencia aplastante en reducción del riesgo en enfermedad cardiovascular no hay. Están mencionados los omega 3 en el manejo de la patología de la dislipemia, que es un factor de riesgo claro para enfermedad cardiovascular. Hay algunas publicaciones, el estudio GCHF Heart Failure, que muestra que la suplementación con EPA y DHA, ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico, mejoraría la supervivencia y reduciría de insuficiencia cardíaca y reduciría las hospitalizaciones cardiovasculares. Y sabemos que los pacientes con depresión mayor tienen menos concentración en distintos tejidos, entre ellos el tejido cerebral, de omega 3. Esto podría relacionar de alguna manera, habría que comprobarlo, cierta alteración en la concentración de omega 3 que podría predisponer tanto a la enfermedad cardiovascular como a la depresión. Hay un estudio puntualmente controlado aleatorio de 4 meses que confirma el efecto estabilizador del estado de ánimo agregándole omega 3 a los pacientes con trastorno bipolar. Flora intestinal. Están hablando cada vez más de lo que tiene que ver con la microbiota intestinal. El SIBO está de moda, se le diagnostica cada vez a más gente. Se empieza a hablar de todo lo que es adición de probióticos. Hay mucho hablándose, mucho la industria farmacéutica está poniendo en tratar de vender estos productos que no paran de crecer en todos los mercados del mundo. Pero hay mucho para demostrar, pero se hablaría de que la alteración en la microbiota intestinal, básicamente todos los gérmenes que tenemos, podrían estar relacionados con distintas patologías. Se habla de que pueden predisponer a aumento de todo lo que tiene que ver el componente inflamatorio a nivel sistémico y eso predisponer a la inestabilidad de las placas coronarias y causar más eventos cardiovasculares. Y lo que se ve puntualmente es el cuadro de abajo, que los pacientes con depresión mayor tienen menos esta serie de gérmenes, filum, bacteroides, prebotela, etcétera, que los pacientes con depresión mayor tienen menos de estos gérmenes que los pacientes sin depresión. Entonces podría haber algún nexo también entre lo que es la concentración y características de la microbiota intestinal con la depresión y tener algún nexo con la enfermedad cardiovascular. Sabemos que el aumento de estreptococo y de enterobacteria, la concentración, estos están en la flora intestinal, pero el aumento se asocia tanto con obesidad, diabetes, dislipidemia, hipertensión y esto con enfermedad cardiovascular, y la disminución de Fecalibacterium y Actinomyces, el incremento con síndrome de intestino irritable que tiene una gran conexión con lo que tiene que ver con los cuadros de depresión mayor. Factores genéticos comunes. Hubo un estudio, un metaanálisis, el GWAS de depresión, que vio que había fenotipos de depresión que estaban genéticamente asociados con infarto de miocardio
y genéticamente las probabilidades de depresión estaban causalmente asociadas con mayor riesgo de enfermedad coronaria. Se aislaron una serie de genes que aumentan la prevalencia tanto de insuficiencia cardíaca como depresión, 5 genes, que es el cuadro que ven acá a la derecha, y después hay otros 6 loci genéticos que se vinculan tanto con enfermedad mental como con enfermedad coronaria. Son genes que se han individualizado y que parece que podrían ser después activados por factores externos que podrían ser el tabaco, el alcohol, la obesidad y otros factores metabólicos. Tratamiento. Lo más importante es tenerlo presente cada vez que tenemos un paciente con patología coronaria, cerebrovascular, patología aterosclerótica, tratar de pesquisar algunos síntomas que tienen que ver con depresión para poner en conocimiento al paciente, para tratar de derivarlo para hacer el control que corresponde con el psiquiatra, y en algunos casos, cuando el paciente es reacio, uno podría llegar a evaluar el uso inclusive de un antidepresivo cuando la depresión es muy obvia. Hay distintos test cortos que no tengo en esta presentación, pero que los podemos ver en algún otro momento, que nos permiten hacer un score muy rápido para ver si el paciente encaja o no encaja en un cuadro depresivo. Para lo que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular, los medicamentos son los que conocemos, pero puntualmente hay algo de evidencia empírica que el uso de las estatinas reduciría la depresión en adultos. Las estatinas son fantásticas, Melina las ama, yo las amo, los pacientes no las quieren tanto porque les tienen algo de miedo, un poco exagerado el miedo que le tienen, pero no solo es el manejo de los lípidos, los efectos pleiotrópicos, antiinflamatorios, parece que los pacientes con depresión también andan mejor. Medicamentos para la depresión hay muchos, ranquean entre los más vendidos en el mundo y no paran de crecer. En Abbott puntualmente tenemos la fluvoxamina, que tenemos problemas de producción que no se da abasto a satisfacer la demanda mundial. El inhibidor de la recaptación de serotonina, el antidepresivo más usado en el mundo, es la sertralina. El escitalopram y el citalopram vienen en seguimiento. Sabemos que la sertralina es la que menos interacciones con nuestras drogas tiene. Es muy fácil de usar. Uno puede usarla sin miedo. Y sabemos que en pacientes que han tenido síndrome coronario agudo o infarto no les agregamos daño. Este es un cuadro que se los doy para todos los que lo quieran después, los pongo a su disposición, que tiene que ver con los efectos, los cardiovasculares ya lo sabemos, nuestras drogas, pero los beneficios también demostrados en algunos medicamentos en forma colateral para depresión y los antidepresivos que no tienen ningún problema con nosotros. Este era un trabajo hecho en China, mencionan acá algo de su medicina tradicional, este Chai Huji Guli, que parece reducir la inflamación y tiene un impacto en bajar la angustia. Cuando leí de qué se trataba, parecía una especie de té de tilo, como que lo usan para tranquilizarse, pero tiene características antiinflamatorias. Y esta tableta de Jixing Shen, que parece ser cuando uno lee una sustancia que ha demostrado como optimizar el consumo de oxígeno a nivel intracelular, parecería una trimetazidina, un Bastarel, que parecería tener algún beneficio tanto en la depresión como en el infarto de miocardio. Obviamente la psicoterapia para el manejo de la depresión en pacientes con enfermedad cardiovascular, y se usa mucho y cada vez más terapia cognitivo-conductual tradicional paciente cara a cara con el psicoterapeuta. En pacientes con infarto, está de más aclarar que la rehabilitación cardiovascular, el ejercicio es algo que los beneficia siempre y beneficia siempre también a los pacientes depresivos. Entonces, pensar siempre en rehabilitación cardiovascular, que los derivamos mucho menos de lo que debiéramos a los pacientes. Entonces, cerrando, existe una relación epidemiológica entre depresión y enfermedad coronaria, cardiovascular. Pacientes con enfermedad cardiovascular tienen más depresión que el resto de la población. Pacientes con depresión tienen más enfermedad cardiovascular que el resto de la población. El cortisol es una molécula clave para vincular la enfermedad cardiovascular con la depresión. Los marcadores inflamatorios, especialmente interleuquina C6 y proteína C reactiva, también lo son. La serotonina es un neurotransmisor importante que tiene efectos en ambas patologías. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es algo a lo que le tenemos que prestar atención. La podemos ver muy fácil con un Holter y tenemos que estar atentos porque la disminución de la variabilidad marca peor evolución.
siempre pensar en derivar a los pacientes. Los microARN son propuestos como posibles marcadores, esto se debe desarrollar. Lo de los omega 3 es algo incipiente que se menciona, que siempre dando vuelta, todavía no hay algo claramente demostrado, pero lo podemos tener en cuenta. Lo de la flora intestinal también, y hemos encontrado ahora estos lochigenéticos que vincularían ambas patologías. Así que bueno, les agradezco la atención. Acá les muestro un libro que estamos por terminar de publicar muy pronto, que escribimos con el doctor Facioli, que es el jefe de psiquiatría del Hospital Italiano, y otro grupo de cardiólogos y diabetólogos, que habla de un nuevo trastorno que se llama trastorno somatotímico. Básicamente el trastorno somatotímico engloba la mayoría de los síntomas que todos escuchamos en el consultorio todo el tiempo. Son pacientes que se vienen quejando, se quejan de cansancio, fatiga, falta de sueño, que cuando se los interroga, básicamente dicho por un cardiólogo, les falta un punto para cerrar como depresión mayor, y él lo termina de poner como un trastorno somatotímico, que es algo intermedio, no llega a ser una depresión mayor, y que vuelve loco a los médicos porque estos pacientes van boyando de consultorio en consultorio contando de su cansancio, de su insomnio, de su fatiga. Cuando tienen insomnio o trastornos del sueño, tenemos que ver que no tengan apnea del sueño, y eso lo dejamos en las manos de Gabriel, de la poligrafía, etcétera. Pero son pacientes que tienen mucha sintomatología que nos hacen pensar en depresión, pero que no termina cerrando como depresión, y son pacientes que, derivados al psiquiatra que corresponda, por ahí con un antidepresivo y algo de terapia, pueden mejorar y le resolvemos la vida a los pacientes, y dejan de preocuparse de que esos sean síntomas los confunden con cardiovasculares. Así que bueno, muchas gracias, y no sé si quieren hacer comentarios, preguntas. Sí, muy bien, Ah, Gaby. No, a mí se buenísimo. me ocurría lo importante de lo bidireccional. O sea, los pacientes cardiovasculares tienen mucha depresión, es muy frecuente, y los Basta pacientes con depresión. cosas depresivas tienen más riesgo cardiovascular, y que en general no tenemos tiempo, no le damos un espacio. Entonces, a mí se me ocurría por ahí esto que charlamos nosotros de hacer algo corto en sala de Un test. espera, algún test corto que con 2, 3 cositas uno pueda por ahí triangular con una psicóloga, con alguien oportuno o alguna cosa. También la aproximación que uno tiene con los pacientes, uno en general está apurado, hace las recetas, hace las cosas, el paciente se va con todo su magma de cosas, y por ahí necesita un Y es extra que lo Eso está podemos resolver. buenísimo, y la verdad es que deberíamos dar el paso siguiente, como decís vos, Melina, de armar el test, que tienen que ser pocas preguntas para que la gente los El, conteste, el- y que eso el- sirva. el test más usado es un test que no lo podés hacer en la sala de espera, que es el Yesavage. El Yesavage es el test que mejor evalúa depresión, y lo tiene que hacer alguien de personal de salud, digamos, difícil hacerlo solo. Pero sí, por ejemplo, hay cosas, primero, dos cosas que vos mencionaste que son muy importantes. Una, cuando uno tiene que sospechar esto, y muchas veces estos pacientes están tratados con ansiolíticos y no con antidepresivos, porque la expresión que tienen es la ansiedad, y debajo de la ansiedad aparece la depresión, pero el síntoma es la ansiedad, y entonces tratan la ansiedad Y y el en realidad, insomnio. claro, y el insomnio en realidad lo deprimen más. Porque justamente lo que necesitas no es tratamiento con ansiolíticos solo, sino muchas veces la mezcla de ansiolíticos con upregulation de serotonina, en pacientes que requieren antidepresivos. Y la otra es el paciente que no es adherente. La gran mayoría de los pacientes que no son adherentes están deprimidos, y uno no detecta Sí. esto en la falta de adherencia. Entonces, otro de los test que uno podría hacer en la sala de espera, que sí es autorreferencial, es el test de Morisky-Green, que eso está Y ver la validado por la adherencia. expresión. Claro, que evalúa adherencia, y es una manera de darte cuenta rápidamente, sin perder mucho tiempo en el consultorio, que el paciente no es adherente y que hay algún síntoma depresivo debajo, ¿no? Sí, sí, buenísimo. No, Un justo poco guiado estuve, por psiquiatras cercanos, he empezado en algunos casos, cuando el paciente de ninguna manera quiere ir al psiquiatra, porque nos encontramos con Sí, eso, sí, a claro. tratarlos con sertralina, yo puntual con fluvoxamina. Fluvoxamina es simple, es dosis única, 100 miligramos. Le puedes dar 50 miligramos los primeros 6, 7 días, y si el paciente no se siente particularmente excitado
o no nota nada, pasas a 100 miligramos por día, es muy fácil. O con sertralina, que uno puede empezar con 25 miligramos una semana, pasarlo a 50, en general con 50 andan, y si no, a la segunda semana los podés pasar a 100 miligramos. No tiene grandes secretos el manejo de esto, aunque obviamente lo ideal es ponerlo en las manos de un psiquiatra. Pero hay mucha gente, sobre todo los pacientes mayores, que le hablas de psiquiatra y dicen, no, estoy loco y no voy a ir. Entonces ahí es complejo y uno puede hacer una prueba terapéutica. Sí, claro. Sí, sí. Eh, Justo estuve en un evento que tiene que ver con la obesidad y había todo un taller de obesidad, estigmatización, todo lo neurocognitivo, etcétera. Y en esas consultas cortas que tenemos que implementar cosas bien prácticas porque uno no tiene el tiempo y el espacio para resolver todo lo psi o todo lo conductual. Así que nos dieron Es bastantes que tips para armar cosas Es que, a ver, fáciles. esto es muy simple. Nosotros tenemos consultas en general de 15, 20 minutos. El psiquiatra tiene consultas de 45 minutos. Nosotros no podemos abarcar y no estamos entrenados para abarcar este problema. Lo que sí tenemos la obligación es de pesquisarlo, porque por un tema de prevalencia, lo más lógico es que pase la mayor cantidad de los pacientes por nuestras manos y nosotros los Mm, tenemos que agarrar y acompañarlos a lo del psiquiatra. Porque después el impacto puntual, y eso lo hablamos en el libro del trastorno somatotímico, en adherencia al tratamiento, como dice Gabriel, y que los pacientes no tomen la estatina, el antihipertensivo, es más, dejan de venir al médico, Exactamente. es muy fuerte en el depresivo no tratado. Entonces después vos ves estos pacientes que no vienen durante un par de años y después cuando se infartan o hacen el ACV, aparecen en el consultorio y vos mirás que no tiene evolución en los últimos 10 años y el tipo había colgado todo. Me pasa, te diría, mensualmente que me aparece alguno de estos con el evento cardiovascular y vuelven. Y Ujú. son pacientes que eran depresivos y que no fueron detectados y no fueron tratados. Y después con la plejía o con el infarto, con la caída de la fracción de eyección, anda a levantarlo eso. Decir obvio, que tenemos muchos recursos, pero lo ideal sería agarrarlos antes de que pase esto. Sí, claro. claro. Y como decías vos, el tema del ejercicio o de algunas pautas simples de salud, por ejemplo, descansar bien, el sueño. El tema del sueño es clave. Si la persona no duerme bien, está mal, con ¿Está humor cansada? mal, engorda, cansado, agotado. O sea, se habló mucho de eso también. Descanso, pautas alimentarias, ejercicio, cosas mínimas, ¿no? Pero mínimas, pero centrales para todo este tipo De de hecho, pacientes. parecen obvias lo que lo decís, pero la realidad es Claro, que esa obviedad finalmente no la terminamos atendiendo debidamente y esa obviedad queda colgada, ¿sí? Pero el tema del sueño y el sueño en el depresivo está groseramente alterado. Por eso, como dice Gabriel, vienen con la benzodiazepina, porque no pueden dormir, le enchufamos. Es más, el paciente es doctor, no puedo dormir, me da algo y capaz que uno está apurado y se lo da. Exactamente. Entonces, porque le decía, usted debería ver un especialista, debería ver un psiquiatra, no, doctor, no tengo tiempo, deme una pastilla. Y le da la pastilla y después el tipo anda, duerme un poco más, pero va a seguir con su síntoma depresivo. Simplemente le hiciste cerrar un poco más los ojos, Ujú. ¿sí? Y el tema del ejercicio es fundamental. Vos pones a la gente a hacer ejercicio y también se siente mejor, libera endorfinas, le mejora todo, y lo cardiovascular y lo psicológico. Es la vacuna, es el tratamiento para todo. Además, vos que tenés datos de la industria, la prevalencia de depresión es mucho mayor que la prevalencia de ansiedad sola. Sin embargo, se venden mucho más ansiolíticos que antidepresivos. No sé cuál es la Es relación así. ahora. Alguna vez yo lo investigué, era 3-4-1, digamos, cuando en realidad la Sí, más o prevalencia menos de 5 a depresión es 1 mucho mayor. es 5 a 1. Bueno, debe Cuando ser agarrás también, toda la familia debe ser de ansiolíticos, 5 a eso, 1 más o por menos. eso, por eso debe ser que también Porque el el ansiolítico médico. aparte lo receta cualquiera, el antidepresivo. No, no, pero además el claro, ansiolítico tiene prensa y el antidepresivo no. El ansiolítico pareciera que no es una medicación psiquiátrica, sino que es para calmar los nervios y no es lo mismo que tomar un antidepresivo. Hay en el mito popular y en el mito médico también algo de esto, y tratar con un ansiolítico es más fácil que escuchar a un paciente que puede tener depresión. Y eso hace que muchas veces uno en la consulta, bueno, no quiere perder, entre comillas, tanto tiempo en hacer medicina narrativa y escuchar un poco de la biografía de cada uno, sino que uno habla más de los síntomas. Y bueno, cuando sí, empezás sí, medicina narrativa te encontrás con sorpresas. Y ahí sí vas a encontrar gente que está muy deprimida. no, Lo que aparte pasa es que que, le, lo, a lo que ver, pasa es que si sí, escuchas mucho tiempo al paciente y la consulta se te alarga, después
no facturás la guita y después como no Obvio. facturas la Y guita ahí, no podés dormir y el problema lo tenés vos. y ahí El y ahí te sistema de deprimís salud vos. tiene que O ver sea, con eso. vas a llegar a la conclusión que la depresión es contagiosa. ¿Sí? Sí. Sí, porque digo, Finalmente la nosotros no economía impacta fumamos, en todo, Eduardo. creo, la mayoría de nosotros no fumamos y podemos hablar entonces con cierto derecho moral a la gente que aún fuma, ¿no? Pero respecto de hablar de cómo dormir bien, descansar bien, hacer ejercicio, que yo Y ahí ahí andamos, yo empezamos a patinar. ando mucho más Y flojo. sí, ahí empezamos a patinar, sí, sí. Bueno, Aparte, ¿sabés cuando le qué? preguntamos, ponele cómo está de ánimo y todo, y te empieza a contar un rollo malo. Le preguntás cómo está durmiendo. No, pésimo. ¿No? Tenés un montón de trabajo que ni sabes manejar. Cortemos acá, les decís. Mejor hasta acá llegamos, ¿sí? Claro. Pero Venga, en ¿cómo es, general Gaby? cuando los recibís bien, se abren y se predisponen bien y le ponen menos peso a la noticia negativa. Si vos ya los recibís mal, el paciente hace la catarata de lo negativo. Y después, Gaby, te levantás y buscas unas cuantas muestras y le decís, tome esto y véngame a ver dentro de un mes. Sí, y le voy abriendo la puerta, El sí. otro día salía un paciente que atendiste vos, que juega al Sí. fútbol conmigo. Va, ahora no estoy jugando al fútbol, pero jugaba al fútbol conmigo. Rafa, es un uruguayo, pero que vive acá en Argentina, vive acá en San Isidro cerca. Y se iba con dos cajas así, me dice, mirá, lo vi en Mecali. Le digo, estoy bárbaro, que estoy genial, todo bien, todo lo que tengo que seguir. Le digo, bueno, bajaste de peso, sí, bajé de peso, estoy bárbaro. Pero aparte, mirá lo que me dio. Esto es mucha guita. Le digo, bueno, no te ilusiones que dentro de cada cajita hay un solo ahorita. No, pero igual, me dice, igual. Estaba el chocho. Obvio, es mucho, Sí, es yo un les digo que regalo. les acabo de dar un aguinaldo, un bonus, les pagué las vacaciones. Ese deprimido no se fue. No, no, se van contentos con las muestras. Y les digo, ya que están todos, chicos, usen las muestras porque se nos vencen y cada tanto ando Sí, tirando muestras. Es un pecado. Hay medicamentos que son difíciles de enchufar, como el betablocante con diurético, que no se lo podés dar a nadie. Pero hay muchas muestras que se nos vencen, así que háganla circular. Bien. una palabra de omega, Gaby. Nada, el GCHF es un estudio italiano con pacientes con insuficiencia cardíaca que les dio una mezcla de dos tipos de poliinsaturados que Sí, EPA y dio DHA. claro, dio una sutil mejora, 27% en un grupo, 29% en otro o algo así, una cosa toda limítrofe. Después, en pacientes en general, los estudios con omega lo que tienen es que aumentan un poquito la fibrilación auricular, así que justo en pacientes así con insuficiencia cardíaca quedó todo, esto es del 2008 y no tuvo mucho más seguimiento. Y hoy por hoy, justo me toca revisar ahora para el Congreso todo el tema de icosapentil, hoy por hoy el paciente ideal sería el prevención secundaria o diabetes con triglicéridos de 150 a 500, A solo 500. en ese paciente, y DEA solo, o sea, acá hay El uno solo. Icosapent. El Claro, el Icosapent. El Icosapen Vasepa. acá es Baliarda, el Sí, único que es el yo único que sepa, hay acá, el Sí. Icosapent. es el Vasepa de Estados Unidos o del exterior, y es 2 gramos y 2 gramos, o sea, 4 gramos Sí, diarios. pero Es una, el de acá es un gramo solo y vale por fortuna. eso hay que dar 4 comprimidos, Ah, es es posible. un tratamiento Sí. mensual Ellos caro. cortan de 150 a 500 de triglicéridos porque arriba de 500 por el riesgo de pancreatitis ya les tocaría un El fibrato que fibrato. puntualmente Fibrato, fibrato es el exacto, único porque el resto no ha demostrado exacto. ningún beneficio. Los omega por arriba de 500 le hacen cosquillas a los triglicéridos, o sea que si tenemos 500 o más es un fibrato por pancreatitis. Y si tenemos Fenofibrato, sí. de 100, feno, y si tenemos Sí, porque 150 a el fibrofil 500 deberíamos desterrarlo. por la estatina, la La dificultad de interacción con hacer la la estatina, la interacción miositis. negativa con la Sí, estatina, exactamente. Es fenofibrato sí. para poder asociarlo. Así que Bien. sería eso nada más. Es un margen estrecho. Cuando uno va al exterior y hablan de omega, hay muchos oradores que dicen, A pasemos a los la pregunta latinoamericanos les siguiente. encanta. No, pero estuve justo en el europeo. Y olvídense, háganme una pregunta coherente. Eso no sirve para nada. Sí, cosas así. Está muy polarizado, pero realmente es estrecho. Es un paciente muy especial para omega, alta dosis, mucha plata. En fin. Sí. Ok.
Bueno, Así chicos. que bueno. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, Gaby, quería, Gracias. hola, hola. Sí, ¿Quién habla? sí. sí, igual. Walter. Sí, no, quería hacer un pequeño, una juntada de síntomas, ansiedad, estrés, depresión, más en los pacientes coronarios, por ejemplo, en la unidad coronaria y hablando de un estrato del hospital. Hoy en día, el lunes y el viernes se declaró emergencia en el hospital por la cantidad de pacientes que hay, ya está recontra sobresaturado. Y eso lo del tiempo en el consultorio es cierto, uno no se puede poner a hablar de la vida en el consultorio, como dice Eduardo, ahí entramos nos contagiamos a nivel económico, que es el estandarte de todo esto. Y en el hospital lo que hacemos, tratamos de charlar con los pacientes y trabajamos con salud mental. El equipo de salud mental en el hospital es bastante bueno. También están todos sobresaturados los turnos. Ahí es otro problema importante en el abandono del paciente, en no conseguir los turnos en tiempo y forma, amén de la medicación, y todo termina en un cuello de botella que es la parte económica. El miedo de los pacientes coronarios al haber tenido un infarto, al tener un stent adentro y no saber qué es, poder seguir trabajando o no tener trabajo, todo eso engloba. Y yo soy medio particular, ¿no? Hay veces lo he hecho en el consultorio del hospital que he sacado literalmente la puerta del consultorio y la he puesto afuera en el hall, en la sala de espera, y que todos empiecen a golpear la puerta. Y se sentía un poco mejor porque era como la sensación de estar esperando. Y en el instituto no saqué la puerta, Eduardo, así que no te asustes. Pusiste un A dos próximo, el de la sala de espera. Exacto. Pero lo que hice fue a dos pacientes que estaban un poco ansiosos por el turno y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Subí y bajá la escalera despacio, lento, y vemos a ver, hacemos un snack de ejercicio, le llamamos acá. Y me dijo, ¿y pero abajo dan papas fritas? No, 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 yo te voy a esperar con el tensiómetro arriba. Y lo han hecho y en el sentido del chiste, y de eso se sintieron mucho mejor. Y la verdad que por suerte no le subió la presión. Así que fue una presurometría casera. Para Bueno, buscarle el sentido de la distracción del paciente muy ansioso. Ahí entra la depresión, el mal dormir, es algo muy común que vemos continuamente. Sí. Así es. Muy bien. Chicos, Bueno, Bueno, gracias a bueno. todos. dale, gracias a todos. Nos Gracias, vemos Gabriel. nos vemos en el próximo, nos vemos la otra semana. Chau, chau. el próximo Buenísimo. jueves. Si Chau, está por ahí, chau. si está por ahí Ángeles, le toca a Ángeles. Muy Si bien. No, no, pero lo hago Ángeles yo, no, está cuidando a la tía, Yo me lo hago, parece. Ah, por yo eso, hago bueno, uno. después le hablamos. No, pero está Ángeles. Yo tengo Dale, sí. algo preparado, yo tengo. No, no, está bien, ya sabes. Buenísimo. Chau, chau. Chau, chau, Chao, gracias. Chau, Chao. chau. chao, chao.